gracias, querida Janine. Bueno, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este momento, esta conferencia, este compartir sobre conocimientos, saberes africanos que nos conectan con las Américas. Y este tema, bueno, tengo que vigilar el tiempo. Me da mucho gusto estar aquí en este museo y con esa exposición. Sí, agradezco mucho pues, a los organizadores que hayan posibilitado estos momentos. Y fue para mí muy emotivo empezar esta conferencia con la visita de la exposición de Imna, ¿no? que me regaló también esto. Muchas gracias. Creo que estamos como en sintonía en esos temas y me agarró un poco, como dicen, como la emoción de estar en ese espacio y hablar de este tema también. Y con este tema sí tengo que pedir permiso a esos ancestros nuestros y a los más, a los mayores, a nuestros mayores que están aquí, que me permitan hablar de este tema, hablar de ese Maafa, sí, porque tiene que ver con eso, con Maafa, con Mabanzo. Sí, que me permitan. Gracias. Y este tema tiene que ver con algo que yo una vez haciendo mis investigaciones doctorales me puse a pensar sobre lo que podría ser o sea, la sensación, lo que sintieron, vivieron esos ancestros, ancestras que salieron de África, que fueron sacados de África, fueron desterrados para acá. Y desde las vivencias de su mundo, o la forma como se vivía, o lo que subyacía siempre en lo que llamo como las cosmovivencias de allá, y en lo religioso, lo ético, en las tradiciones, las culturas, etc. Y ahí puse como ese tema de la armonía del tú. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, como es muy central el tema de la armonía en la cosmovisión o cosmovivencia africana. Y hay autores hoy que están como recuperando ese tema. Dice, es que es un tema que se ha siempre marginado, por ejemplo, a nivel internacional, en momentos de buscar resolver conflictos, por ejemplo. Pero ese tema se encuentra en varios pueblos no occidentales. A ver si veo bien. ¿Ahí se ve bien? No, tampoco, está bien chiquito.
ahí dice, en el primer, la primera parte, que en la mayor parte de las culturas no occidentales, el tema de armonía está siempre presente. Si vamos a ver las filosofías, espiritualidades asiáticas, el budismo, el confucianismo, el shintoísmo, y si venimos acá a las Américas, por ejemplo, si vamos a ver la filosofía andina, el buen vivir es la armonía con la Pachamama, ¿sí? Esas relaciones armónicas que se deben llevar a cabo para vivir bien en este mundo, en esta tierra. En México, con los mayas, existe ese tema también de armonía en la comunidad. Y en África también, ese tema está muy presente en Ubuntu. Y ahí la segunda flecha no se ve bien, pongo ahí, Desmond Tutu. Tutu dijo, Tutu fue un arzobispo anglicano, premio Nobel de la Paz, ya falleció hace poco. Él decía que para nosotros los africanos la armonía es el supremo bien. Así decía, la armonía es el supremo bien. ¿Y para qué? O sea, ¿por qué pensar en la armonía? ¿Por qué Tutu dice armonía es el supremo bien? Porque si vamos a ver en trabajos así de autores, de filósofos, de filosofía africana o religión, incluso de los que hablan de la ética o de cómo se hacía justicia, y siempre había esa idea de buscar la armonía. Para resolver un conflicto había que buscar armonía. Si había conflicto, eso quería decir que había desarmonía. En algún momento se rompió la armonía. Así significaban o entendían los conflictos. Incluso, lo he mencionado en otras conferencias, incluso cuando uno está enfermo o cuando uno se pone enferma, nuestros antepasados pensaban que tenía problemas de armonía. El cuerpo estaba como en desarmonía, ahí se ponía enfermo. Entonces, más allá de buscar remedios para curar al enfermo, también se tenía que buscar cómo restaurar la armonía del cuerpo. Sí, entonces esto pues no solo el médico, o el médico debe ser también alguien como un ganga, un médico que sabe curar el cuerpo, pero también curar el espíritu, la psique, etcétera, ¿no? O sea, la enfermedad no era nada más algo somático, sino que iba más allá. Se trataba de una desarmonía en el cuerpo. Y entonces, para las sociedades africanas, la armonía tenía mucho que ver con el fortalecimiento de la vida del grupo, de la comunidad, de la familia. Porque cuando no hay armonía, pues hay conflictos. Cuando hay conflictos se debilitan las comunidades, se debilita una persona. Cuando uno está enfermo se debilita. Podemos hacer también esas analogías. Y falta de armonía causaría problema de debilitamiento del grupo o de la misma persona. Ahora, aquí sí se ve la armonía del Ntú. A ver si hay un momento donde explico el Ntú. ¿Saben qué es el Ntú? No, ¿verdad? Pero lo han escuchado en alguna parte por ahí. Tampoco. Pero sí han escuchado
la palabra Bantú. Pero en la palabra Bantú está el tú. Ubuntu está el tú. Omuntu está el tú. Y entonces, ha habido debates de filósofos africanos sobre el tú. ¿Qué es el tú? Hay un filósofo que dijo, Alexis Kagame, que el tú es el ser, que para los bantú, el tú es el ser, porque es el que da el fundamento a toda la realidad, es el ser. Alexis Kagame era discípulo del padre Placide Tempels, que es un belga que trabajó en el Congo como más de 30 años, un misionero belga, que escribió un libro que hizo como... como abrió, por decirlo así, los debates filosóficos contemporáneos en África, de filosofía africana, porque ese libro se llamó La filosofía Bantú. Y él en ese libro decía, bueno, lo han criticado y todo, pero sigue actual. Hay muchas cosas aberrantes que dice porque él no publica ese libro para hacer un diálogo con africanos, no. Hasta pone ahí sus objetivos que está dialogando con los europeos, misioneros y colonizadores, para ellos les dice, es que para colonizar a los negros, para cristianizar a los negros, tenemos que conocer bien su filosofía. Y su filosofía aquí está. ¿Sí? Como él trabaja para la colonización y la cristianización, ¿no? Entonces hay muchas críticas que le han hecho, pero ese libro hoy es actual. Uno no puede hoy por hoy empezar a estudiar o acercarse a la filosofía africana sin leer a Placide Tempels. Siempre lo citan, todo el mundo lo cita, o por bien o por mal, lo citan, ¿sí? Y su libro fue publicado en 1945. Y es interesante esto porque cuando ya se empieza a dar los debates sobre la filosofía africana, en América Latina también está pasando lo mismo, en los años ya 60, 70. Está pasando lo mismo si tenemos filosofía o no. Pero muchos debates salen a raíz del libro de Placide Tempels. Y él dice en ese libro que para los africanos el ser es fuerza vital. Es la fuerza vital, el Ashe, que se encontraría ya en Yoruba, en pueblos no bantú, Ashe, como esa fuerza vital que llevamos todos, no solo los seres humanos, sino también los seres no humanos, animados e inanimados. Todos llevamos la fuerza vital y siempre estamos buscando, la vida es esa búsqueda de esa fuerza, de estar con esa fuerza siempre. Y cuando uno se debilita, quiere decir que la fuerza vital se debilitó. Y la muerte es la pérdida total de esa fuerza vital, ¿sí? Entonces, pero Alexis Kagame dijo, no, es que no es la fuerza vital el ser para africanos, es el tú. Y a mí me gusta traer a este filósofo congolés. Alexis Kagame era filósofo ruandés, Chama Lengantumba es congolés. Dice, no, es que tú no puedes ser el ser porque en ninguna lengua africana bantú existe el verbo ser que tenga el tú. ¿Sí me explico? No. Es que en todas las lenguas europeas o occidentales vamos a ver que el ser también es un verbo. Por ejemplo, en español es ser, en francés es être, en portugués es ser, en
italiano ser. En inglés, be. Be es también ser. Es verbo y hay verbo to be, que tiene que ver con be, to be, ¿sí? Etcétera. Pero en África, en lenguas africanas, no hay una cosa así. En ninguna lengua africana vas a encontrar un verbo ser que tenga el tú. En Swahili, la lengua que hablo, el ser es, no el ser como tal, el verbo ser. Porque eso es lo interesante, porque no hay una palabra para decir el ser, como lo entendemos, el ser como sustantivo, sino los verbos tampoco existen tú. El verbo swahili para ser es kua, no hay tú. El lingala, que es también una lengua del Congo, es kozala. No existe tú, no hay tú, no existe. En mi lengua étnica bembe es iwa, no hay tú. O sea, hice como un ejercicio así de pedir, de preguntar a los demás africanos que me dijeran cómo se dice ser, el verbo ser en sus lenguas. No hay tú. Pero, o sea, en cambio, para decir persona, en todas las lenguas bantú vamos a tener el tú. Umuntu, o puede ser su variable como to, como moto, umunhu, umundu, puede ser ndu, to, ntu, ru, incluso, o nju, ¿sí? Por ejemplo, en Kirundi, la lengua que se habla en Burundi, es umunhu, eso es persona, umunhu, pero en Swahili es mutu, persona. En Zulu es umuntu es persona. En Chiluba es muntu, persona. Siempre vamos a tener un tú, ¿sí? Por eso él dice que tú no es ser, pero ya no digo qué es, sino habría que seguir ahí investigando. Tú no es ser. Y un filósofo que tiene como, para mí, un análisis interesante es Ramose, el sudafricano, que dice, es que primero no tenemos que estar siempre buscando qué es el ser o cómo se dice en lenguas africanas, porque no hay una palabra para decir el ser. Pero él dice, en Ubuntu encontramos algo interesante, porque Ubuntu, han escuchado hablar de esa palabra, ¿no? Ubuntu está en tú, pero Ubu no es nada, es un prefijo de abstracción. Ubu abstrae en tú. Entonces, esto podría, si queremos hacer como comparaciones o acercamiento, eso podría dar esa idea del ser. Pero no es el ser en sí, porque es el ser siendo. Porque en Ubuntu tenemos las realidades, lo que se puede conocer, lo real, porque lo real van a tener que ver con esto, con los 4 fenómenos del tú. Esto ya viene desde los autores como Kagame, como Jacques, como Chamalenga Ntumba, como ¿quién más? Bensamulago. Hay autores que te dicen que sí, en la cosmovivencia africana hay 4 categorías que conforman la realidad, lo real, que son Umuntu, la persona, Ikintu, la cosa, Ukuntu, el modo, la manera, y Ahantu, espacio-tiempo. Desde esas 4 categorías se puede conocer lo real, o sea, lo real se manifiesta en esas 4 categorías. Sí. Umuntu es ser humano, Ikintu, cosa, Ahantu, modo. En el modo yo veo el lenguaje, los símbolos, las instituciones,
la religión, o sea, en el Ubuntu es el modo de ser, el modo de estar en este mundo, de vivir en este mundo, de expresarnos en este mundo, de creer en este mundo, etc. Y Ajantu pues es el espacio-tiempo. Y lo interesante es que en todas esas 4 categorías hay un tú. Hay un tú. Por eso Ramón se va a decir, esas categorías son categorías del ser siendo, porque siempre están conectadas con el tú. Y no se puede entender una sin las otras. No se puede separar. Eso es muy interesante para esa cosmovisión Ubuntu, que esas categorías, o sea, el Muntu no puede ser separado de los demás, de las 3. No puede ser separado del quinto, de la cosa, la manera y espacio-tiempo, de las 3 categorías. Y me gusta siempre es una metáfora de Tempex, que se encuentra en el libro de Tempex, que en la comunidad, las comunidades o en ese universo Bantu, se puede entender ese universo como una telaraña donde no se puede mover un hilo sin que toda la malla se mueva también. O sea, si se mueve un hilito ahí, toda la malla se mueve. Eso es muy importante para pensar en esa cosa de armonía que es el tema de mi conferencia, porque como vamos a ver después, y cómo esto, o sea, desde lo que yo he pensado, o sea, cómo en la esclavitud, moviendo a esa gente, cómo esas mallas de la telaraña, cómo se mueven luego, moviendo a esa gente fuera de su ajantu, de su espacio-tiempo. Porque también lo de tiempo es importante, pero no voy a hablar de tiempo, porque es otra forma de concebir el tiempo. Los africanos tenemos otra forma de concebir el tiempo, otra forma de vivir el espacio, de estar en el espacio, de relacionarnos con el espacio. Aquí no lo traje, pero a veces lo menciono, que es un dato importante, es un dato, ¿cómo sería? Ético o también de ontología, ¿sí? Pero el verbo tener no existe en lenguas bantú. Se queda así como, si es el verbo más importante. Bueno, cuando yo aprendí francés, español, primero te enseña el ser y luego tener. Son los verbos fundamentales que uno debe saber. Y el verbo tener no existe en lenguas bantú. No sé en lenguas no bantú, pero en lenguas bantú no existe. Se habla, en vez de decir tener, cuando yo quiero decir tener, tengo algo, digo estoy con algo. Sí, no hay un verbo así, se hace como una frase verbal para expresar el tener. Esto para mí es fenomenal, es Ubuntu, es estar con. Y hay un teólogo, filósofo como es Matungulo Otene, que habla de que en África, en ese universo bantú, la espiritualidad que está ahí es la espiritualidad de comunión, del estar con. Porque tener es estar con. Y como el estar no tenemos tampoco verbo como en español, estar y ser, ¿no? Todo es cuwa, en suajili es cuwa, en lingala es kozala. Entonces, si yo quiero decir tengo, bueno, primero si quiero decir soy, digo ni, en suajili, ni. Pero tengo ni na. O sea, soy con. Na es un prefijo
es preposición, que significa con. Entonces, Nina, estoy diciendo soy con. Nikona, Nico es estoy. Nikona es estoy con. Nikona es tener, o Nina es tener. ¿Sí? Ninasa, tengo el reloj, pero estoy diciendo estoy con el reloj, literalmente, sí. Entonces, esto lleva esa idea de esa interrelación continua entre el mundo, el ser humano y los demás. En este caso, la cosa, porque la cosa hace parte de mí. Estoy con la cosa, no tengo la cosa, estoy con la cosa. Está en mi espacio. Bueno, para seguir ahí, Ubuntu, ya saben Ubuntu qué es, ¿verdad? ¿Sí? ¿O ya se les olvidó? Ubuntu. ¿Ah? ¿Ya se les olvidó? Ubuntu es persona. Ubuntu. Siempre en lenguas bantú, la persona, o sea, cuando decimos Ubuntu, va a haber siempre una M. Eso es, de hecho, en lenguas bantú es la primera clase. Va a haber una M. Muntu, Muntu, Umuntu, Umunhu, Umundu, Umuru. Siempre va a haber una Y a mí una vez un haitiano me dijo que le pregunté cómo se decía persona en creol. Y me dijo muñu, o muñu. Dije, no, esa es una lengua, es una palabra bantú. Es interesante ver en creol cómo se mezclaron palabras bantú, yorubá, fon, no sé, otras lenguas, el portugués, español. Pero ellos en Haití dice la persona es munhu. Munhu para mí es bantú, porque empieza con M. La persona en creol haitiano, para decir persona, es una palabra que empieza con M. Y es bantú, como Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es interesante y a mí me llama la atención a veces me gusta hacer algunos análisis también lingüísticos o morfosintácticos de algunas palabras, lo que hace Ramose, lo que hace Alexis Kagame. Es que umuntu, umu, en tú, es que la palabra mu en lenguas bantú también sí, es un prefijo locativo de la interioridad. O sea, es un prefijo que lleva a pensar algo que está dentro de un lugar. Entonces, para mí, umuntu también significa como aquello que está dentro de un lugar. O sea, la persona es aquel que está dentro del tú. Es el que incursiona, diría Ramos, en el tú. Incursiona, y de ahí toma esa fuerza del tú y crea su mundo. Crea su mundo. Umuntu, el hecho de tú, es dentro del tú. Esa es la persona, aquel que está muy adentro del tú, muy adentro de ese algo que fundamenta toda la realidad, todo lo cognoscible. Esa es la persona. Pero no se puede entender sin las demás manifestaciones del ser siendo. Aunque está dentro, y desde lo bantú, la persona es la que es más responsable de los demás por ser aquel que está muy adentro del tú, que llega a captar el tú. Pero no puede ser arrogante porque no es nada sin los demás. Siempre está en relación con los demás. Y si tiene más presencia en el tú, es por ser responsable de los demás. Y de ahí el tema de la jerarquía en lo bantú tiene que ver con las responsabilidades que uno tiene hacia los
inferiores o los que no están en el mismo nivel o con la misma edad, con las mismas experiencias, vivencias. Hay que respetar cada uno sus vivencias o experiencias en la vida o en la comunidad. Entonces, de ahí se habla de la persona o un mundo como un ser relacional. De hecho, muchos autores dicen que la filosofía africana, la filosofía bantu es la filosofía relacional. La ontología es relacional, porque no se puede entender el ser solito ahí. Siempre se entiende en conjunto, con los demás. Todas sus manifestaciones siempre están en un flujo continuo, en conjunto. Ahora bien, la ruptura de la armonía durante la esclavitud. Yo la veo primero, creo que muchos saben cómo empezaron ya a traer acá a los esclavizados africanos. Fue desde esa junta de Valladolid, hubo debate sobre los naturales, o sea, los pueblos originarios, ¿no? Cuando ya habían sido ahí diezmados, dijeron, no, es que pues hay que parar con esto, ¿no? Y ahí en la Junta de Valladolid de España se reunieron varios frailes, intelectuales, pero se destacaron dos figuras del fraile Las Casas, Bartolomé de las Casas, y Juan Sepúlveda, Juan Inés de Sepúlveda. Por un lado, Las Casas defendiendo a los indígenas, a los naturales; por otro lado, Sepúlveda defendiendo la idea de traer acá a africanos, ¿no? Y la controversia era sobre si los naturales tenían alma o no. Entonces, si dejan de esclavizar a los naturales, traen a africanos, la conclusión es clara que aquellos sí se podía esclavizar, casi no tenían alma. Entonces ahí se hace esa transmutación ontológica, la llamo así, porque hay una desarmonía, porque se está convirtiendo a mundo en quinto, a mundo en cosa. Los que llegan en los registros de barcos que los traen, los registran como piezas de ébano, ¿sí? Piezas de ébano. Ébano no es mundo, es quinto, es quinto. Hay un cambio ahí, hay una transmutación. Entonces es esto, tenemos que saber eso, que Ubuntu fue convertido en Iquitu, o sea, en cosa. Y al Ubuntu le quitaron su Ajantu y su Ukuntu de cierta forma. Ya no podía hablar sus lenguas. No podía reproducir ciertas tradiciones que tenían que ver con su Ajantu de allá. Entonces se cambió el Ajantu, se cambió el Ukuntu, les prohibían hablar entre ellos. Entonces tenía que inventarse el Ukuntu, un nuevo Ukuntu, un nuevo modo de estar, de relacionarse, de hablar, ¿sí? Y lo más fuerte es esto, que el Ubuntu fue convertido en Iquintu, una cosa. Entonces voy cerrando para decir, ahí pues se da lo que, yo llamo así como un pecado ontológico del racista o del racismo, es convertir lo óntico en lo ontológico. ¿Qué quiere decir esto? Porque la idea aquí es la humanidad. La humanidad es una parte ontológica. En la humanidad, o sea, uno no puede traer a la humanidad. La humanidad, cuando la pensamos, luego hay diversidad.
como dice Aristóteles, que el ser se dice de distintos modos. Igual la humanidad se dice de distintos modos. Pero una humanidad, una cierta humanidad blanca, europea, fue convertida a la humanidad. Una humanidad blanca, europea, es lo óntico, porque eso tiene que ver con historia, con cultura, con contexto bien ubicado, bien situado. Pero esto fue convertido en la humanidad. Es el pecado ontológico, porque la humanidad no existe así como concretamente. Existe en sus diferencias. Cuando existe, ya existen sus diferencias. Pero aquí fue la humanidad, lo ontológico, lo que era óntico, lo que eran esos entes, un ente fue convertido en el ser, la humanidad. Y entonces, voy cerrando así preguntándome si es posible una sociedad armónica o cómo las poblaciones afro pueden recrear la armonía rota desde la esclavitud. Yo pienso que las luchas que se están dando, que se debe seguir dando, es ese intento de alguna forma de rearmonizarse, si se puede decir así, de negar ser iquinto, de ser una cosa, de negar o de buscar un ajantu, porque eso es muy triste cuando pensamos en esos términos, porque se te quita tu ajantu, pero tampoco te permite crear un ajantu aquí, porque siempre te están diciendo no eres de aquí. En muchos actos racistas siempre pasa esto, en algunos actos pasa esto, que ¿por qué no te regresas a África? ¿No han escuchado esto? O tal vez aquí en Puerto Rico no, pero en Brasil, en Francia, en Estados Unidos, en algunos países europeos, en México, alguien te dice, ¿por qué no te regresas a África? Le estás diciendo a un afrodescendiente. Una vez yo les dije en Brasil, oigan, pero no digan eso porque en África no tiene un país ahí bien localizado donde van a regresar, porque van a llevar broncas allá. ¿Sí? Es que eso también, el racismo hace pensar que África es un país. ¿Sí? ¿Por qué no te regresas a África? Pero ¿a África cuál? Al Congo, a Ghana, a Tanzania, a Kenia, a Sudáfrica, a Nigeria, a Senegal, a Mauritania. ¿Sí? ¿Por qué no te regresas a África? A tu país, allá a África, ¿no? Entonces, te quita tu ajantu, pero tampoco te permite aquí crear o recrear ese ajantu. Y esos son los dramas que hace parte de esos dramas, ¿no? De la esclavitud, el racismo. Bueno, en esas luchas para rearmonizarnos, para recrear el ajantu, negar ser iquintu, ir pensando creativamente el ukuntu, esos modos. Creo que lo que se ha logrado mucho es el modo, ¿no? El ukuntu, como que por lo menos muchos esclavizados lograron recrear el ukuntu, el modo de estar y buscar la manera de comunicarse, de practicar las creencias, de practicar la medicina, ¿no? La religión o las espiritualidades, la gastronomía, como todas esas memorias que trajeron de allá, permitieron como recrear el ukuntu, el modo, la manera, pero en un ajantu a veces muy hostil, ¿sí? Tenían que crearlo en un ajantu fuera del opresor, a veces en los quilombos, ¿no? En las comunidades quilombolas o en los palenques, etc. Entonces, yo pienso aquí, o sea, cuando traigo así como
memoria las luchas, porque también las luchas hay desarmonía, no se armonizan las luchas, cada uno a veces jala por su lado y es muy difícil. Y esto a veces lo aprovechan y las luchas no siguen, a veces no son éxitos o a veces terminan así. Hay un ejemplo interesante y triste para mí. En México, cuando yo regreso ya de Brasil, me invitó una amiga a conocer a un colectivo de chicas que se llamaban afromexicanas. Era de pura chica. Dije, bueno, de pura chica, yo sí puedo ir así. Les voy a decir a las compañeras si te pueden dejar entrar. Ok, les digo, les dijeron que sí, estaba bien. Entonces fui, ya conocí sin ningún protagonismo, escuchar lo que estaban haciendo y estar ahí como atento, todo. Pero no pasó mucho tiempo, ese colectivo se acabó. ¿Se acabó por qué? Por el colorismo. Porque empezaron, uno empezó a decir al otro que, tú dices eso porque tú no vives las mismas discriminaciones que yo, porque soy retinta, tú eres clarita. Y cosas así empezaron a agarrarse ahí, como dice México, de chongo, y ahí se acabó. Sí, se agarraron ahí del chongo y se acabó todo. Sí, y ahora algunas de chicas de ese colectivo tienen su colectivo ahí, Afrochingona. De hecho, tienen su Instagram, están en, no sé, TikTok, están en las redes. Si las buscan ahí las pueden encontrar, las afrochingonas. Sí, y los demás pues ya que están por ahí, andan por ahí, creo que ya no sé en qué anden, pero sí el colectivo se acabó así. Las afrochingonas sí hacen luego cosas interesantes ahí, pero sí se dividieron y eso debilitó también pues su colectivo. Pues termino con este proverbio africano. Yo también ya me parezco a un no africano, porque digo nomás proverbio africano. Debería ser algo, no sé, proverbio zulu, cosa, pero no lo averigüé bien de qué etnia o de qué parte de África. Entonces, una disculpa, proverbio africano. Si quieres ir rápido, va solo, y si quieres ir lejos, va con las demás personas. Bueno, gracias y estoy a la orden.